Amigos, gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos en Cartas sobre la Mesa. Vamos a hablar del tema coyuntural político, lo que ocurre en territorio nacional con el señor Ronald McLean, exalcalde paceño, político boliviano, fue ministro en varias oportunidades de diferentes carteras de Estado. Señor McLean, buenas noches y bienvenido. Paola Saavedra lo saluda desde Televisión Universitaria La Paz. Gracias por acompañarnos en primera instancia. Paola, buenas noches, muchas gracias por el contacto. Estoy aquí a sus órdenes para poder conversar sobre el tema que usted ha planteado. Señor McLean, nos acercamos sin duda alguna a un año importante para Bolivia, un año electoral que nos encuentra con un movimiento al socialismo en teoría dividido, sin Evo Morales, con las posibilidades de ser candidato legalmente y una oposición que no tiene un norte. ¿Cuál es la lectura que hace usted? Bueno, lo peor es que el país está en una situación tan crítica que nunca ha tenido históricamente este nivel de crisis, y tenemos que pensar seriamente que hay que cambiar el rumbo. Estamos siendo igual que Venezuela, igual que Nicaragua, y estamos llegando a niveles que podrían ser casi de Haití. Esto nos va a llevar, y no quiero asustar a la gente, pero nos va a llevar a una situación de incremento de inseguridad, de crimen, de asaltos, de confrontación y de irritación cada vez más grande. A todo esto, si la oposición no se organiza y no encuentra una forma lógica de unirse, no caprichosa, no oscura o falta de transparencia, va a ser muy difícil que logremos un resultado positivo en las próximas elecciones. No podemos seguir haciendo lo mismo y pensar que las cosas van a cambiar. Por eso ha venido esta iniciativa de hacer una primaria de oposición, como lo han hecho los venezolanos, como han hecho en Argentina, y hay evidencia que esto ha unido a la oposición. Miren el caso de Venezuela, es el triunfo más grande que ha tenido la oposición ha sido a través de encuestas, de primarias, que han dado lugar a una oposición unificada. A la vez el uso de una aplicación digital que ayuda en la tecnología a que los bolivianos puedan elegir su próximo candidato a la presidencia a través de este sistema, y un fondo único que ayuda a financiar en forma imparcial y ciega a aquel candidato que obtenga más votos y no al que tenga un mayor contribuyente que lo apoya, o el que tiene otras facilidades o acceso al poder. Aquí las decisiones de la gente. Básicamente, y el fondo esté ciego para el que sabe. Básicamente, si me permite, a esto se refiere una propuesta que también ha realizado Marcelo Claure en las últimas horas: hablar de primarias, elegir de esta manera a un candidato opositor. Sin embargo, muchos cuestionan qué intenciones puede tener Marcelo Claure al hablar de este tema. ¿Qué le dice el olfato político a usted sobre esa situación, señor McLean? Yo creo que Marcelo Claure, a quien no he tenido ninguna oportunidad de estar ni hablar con él, ¿no? Pero lo conozco por referencia. Primero, es el boliviano más prominente internacionalmente, como un hombre que ha hecho su fortuna en forma correcta, la ha hecho fuera de Bolivia y ha empezado vendiendo celulares desde la maletera de un auto, y ha logrado un gran nivel. El hecho de que él haya hecho esta decisión de apoyar a Bolivia, apoyar al sistema político a ser más transparente, a dar información, a mí me parece encomiable. Lo está haciendo con su dinero, lo ha dicho que lo hace por cariño a Bolivia, y yo también creo que Bolivia no es el lugar para él hacer negocios grandes, pero sí, evidentemente debe apoyar un proceso donde se vuelva una democracia más equilibrada, se recupere el Estado de Derecho, y pone sus recursos a disposición. La gran diferencia entre la propuesta que él hizo cuando lanzó sus encuestas y la entrevista que le dio a Tufiaré es que ha absorbido precisamente la propuesta de las primarias, el app para hacer digitalmente esa votación y el fondo único. Entonces hay un cambio en una semana
muy importante, muy interesante, que lo hace que él no sea el que decide quién es el candidato, sino lo sea la gente. Lo que él está haciendo es apoyarnos en una iniciativa que la tenemos ya varios años y hemos venido insistiendo para que esto suceda y sea la gente la que decida, no el señor Claure ni 3 o 4 candidatos que se pongan de acuerdo quién va a ser el que va a representar a la oposición. En este sentido, ¿le preocupa al movimiento al socialismo esta intención de Claure? Yo leía uno de sus artículos que decía, Marcelo sí, pero no así. Sin embargo, esto cambia cuando hay esta intención de buscar unificar a la oposición. ¿Esto le va a quitar el sueño al movimiento al socialismo fraccionado que tenemos hoy? Bueno, debería ser así, pero lo que yo sospecho es que el actual presidente va a adoptar la agenda de Maduro. O sea, tenemos un presidente muy desprestigiado, con muy bajo nivel de aceptación, 6%, sin embargo, con claras intenciones de candidatear. ¿Qué le dice a usted esto? Que no le importa tener una baja aceptación, una pésima gestión de gobierno, pero cree que puede ganar una elección. ¿Cómo? Ese es el misterio, obviamente, como lo ha hecho Maduro, diciendo que él ha ganado las elecciones y quedándose en el poder. Me temo que esta sea la situación, pero bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Ahora, los políticos bolivianos tendrán esa capacidad de respetar unas primarias ciudadanas, porque todos dicen unidad sí, pero todos dicen unidad en torno a mí. Es lo que está sucediendo con muchos de esos políticos. ¿Tendremos esa capacidad de respetar eso y además gestionar un proyecto país más allá de un solo candidato? Yo creo que este es el camino, el mejor camino, porque evidentemente, como bien dice usted, cada uno tiene las ganas de ser presidente de Bolivia por su cuenta, creen que la división del MAS les abre el apetito para llegar ellos personalmente a la presidencia, pero ese no es el objetivo. El objetivo es poder gobernar Bolivia. ¿Quién de esos candidatos solo primero le va a ganar al MAS? Difícilmente. Y si lo logra, ¿cómo va a gobernar? ¿Con qué base social? Cuando tenga todo un movimiento enfrente. Tiene que haber una unión sinergética, ¿no es cierto?, que le dé suficientemente fuerza y legitimidad a ganar una elección con un porcentaje importante. Bajo esa lógica, yo siempre pienso... Bajo esa lógica, si me permite, señor Maclin, ¿usted puede ver alguno de estos candidatos visibles de la oposición que tenga ventaja sobre algún otro, que pueda ser ese hombre que encare los desafíos que va a tener el país con una profunda crisis económica? ¿Usted puede identificar alguno de ellos? ¿Se anima a hacerlo? No, y sería un error hacerlo, porque eso de alguna manera denotaría una preferencia anticipada. Yo creo que el candidato tiene que surgir del voto popular antes de la elección. Yo creo que no es la persona, es la candidatura. Es armar una alianza amplia donde todos los candidatos se complementen, ¿no es cierto? No es que uno de ellos se lleve todo, se complementen los parlamentarios, se elijan a los mejores. Existe un proceso donde es un proceso de educación prácticamente del electorado, que lo va a preparar también para el control electoral el 17 de agosto del 2025. Es una movilización de la oposición, del electorado. La oposición ha estado muy callada, muy desanimada, muy desaparecida. Solamente hablamos de la pelea del presidente Arce con Evo Morales. Esa no es la política de Bolivia. Ese es el problema del MAS. La oposición tiene que empezar a figurar, llegar a la gente, mostrarle sus programas, y la gente tendrá por afinidades. Y me gusta este candidato mejor que los otros, y los otros tienen que apoyar a ese candidato. Para ir cerrando la entrevista, y por favor, muy brevemente, señor Maclin, ¿usted ve a Manfred Reyes Villa como un candidato funcional al arcismo, al movimiento al socialismo, como lo califican muchos de los opositores? Bueno, es evidente que Manfred Reyes Villa no ha sido un opositor al gobierno. Mucha gente lo explica porque ha privilegiado
obviamente su gestión y llevarse bien con el gobierno, y eso da lugar a esta interpretación. Él lo niega, pero evidentemente no lo coloca como el más importante opositor del gobierno, y la gente que quiere un cambio, como el 90% de las encuestas lo muestran, es que no sé si lo van a entender de la manera que él quisiera que la gente lo comprenda. Señor McLean, le quedo muy agradecida por este tiempo, en definitiva, que nos ha quedado corto para hablar de la coyuntura política rumbo a un escenario tan importante que se va a desarrollar el 2025. Lo comprometo a que en otra ocasión continuemos hablando de este tema y analizando también el tema de los candidatos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y muy buenas noches. Igualmente a ustedes, gracias por la acogida. Buenas noches. Ronald McLean, político boliviano, quien nos acompañó a poder hablar, analizar un poco el tema que tiene que ver con lo que va a ocurrir el próximo año. Pero si hablamos de actividades grandes que van